Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Por aquí estamos una vez más. Así que bien, hoy arrancamos con esta primera verdad o la primera parte de lo que hemos llamado, o de lo que estamos compartiendo, mejor dicho, la serie La Gracia de Dios. Bien, esta primera parte se llama La corrupción total del hombre. Bien, para entender la gracia, como ya hemos hablado de la gracia de Dios, a lo largo de la historia, que ya una vez armada, ya conformada la palabra, han habido hombres sabios de Dios, hombres instruidos de parte del Espíritu Santo, para poder interpretar de mejor forma y de mejor manera la gracia de Dios. Así que muchos han compuesto diferentes tipos de normas o de formas de ver la gracia o de diferentes enseñanzas. Pero la gran mayoría ha concordado. Aquellos que buscan la verdad del Evangelio, la verdad de la doctrina de la gracia, la verdad del poder de Dios a través de la Biblia, han simplemente separado la gracia de Dios en 5 verdades bíblicas para que podamos entenderla de mejor manera a la gracia de Dios. Cuando separamos una de otra, o sea, estas 5 verdades van de la mano. O sea, cuando hablamos de la gracia de Dios, estas 5 van juntas. Yo no puedo separar una porque no me gusta, porque creo que no es así, y simplemente tomar las otras 4, o tomar 3 de esas 5 y las otras 2 las dejamos. No, porque todo conforma una misma verdad, todo conforma una misma doctrina, todo conforma una misma enseñanza. Pero para poder comprenderla mejor, se ha entendido, se ha visto de mejor forma separarla en 5 partes. Algunos las pueden llegar a separar en más partes, convengamos, pero estas 5 como que representan o conforman de mejor forma lo que es la gracia de Dios. Está bueno remarcar y hacer un pequeño paréntesis antes de comenzar con el tema. Yo creo que en mi caso personal me falta mucho estudio, creo que no tengo los títulos necesarios para hablar abiertamente, específicamente decir esto es así, porque tengo esto que me respalda. Solamente tengo la palabra de Dios, que es la que me respalda, en lo bíblico, en lo que vamos a hablar. Pero me refiero en cuanto a historia, ¿no? La iglesia, o más bien dicho, aquellos nacidos del Señor, o aquellos que se conforman como cristianos, evangélicos o cristianos en todas sus ramas, han discutido sobre dos temas que están metidos en estas 5 verdades que vamos a hablar, pero que son las que chocan, vamos a ponerlo de esa forma, chocan, ¿no? Que es predestinación por un lado y libre voluntad o libre albedrío por la otra. En estos 2 temas, o en estas 2 grandes verdades bíblicas, hay 2 ramas marcadas del cristianismo dentro de la iglesia cristiana, que en su momento se describían con un nombre y con otro. ¿Está bien? Yo no voy a entrar en detalle porque no es el tema para específicamente esto, pero quiero que se entienda. Una rama sostiene una verdad sobre predestinación y sobre el libre albedrío o libre voluntad, y la otra sostiene también unas verdades sobre predestinación y sobre libre albedrío. Pero una de las 2 ramas, o una de las 2 posturas en realidad, es bíblica y la otra no lo es. A pesar de eso, estas 2 ramas han crecido al correr de los siglos y los años, dentro de la misma iglesia. Estoy hablando de iglesia global, ¿no? La iglesia de Cristo. Y se han seguido enseñando. Pero, lastimosamente, quienes no han seguido la línea bíblica han metido falsas enseñanzas y de esa forma han dañado y siguen dañando la congregación o la iglesia. ¿Está bien? Es por eso que necesitamos entender, tener una buena enseñanza, un buen conocimiento medianamente básico, pero bien bíblico. Digo básico porque no es algo académico esto. Simplemente yo estoy compartiendo las verdades de lo que dice la Biblia. Si tienes una Biblia ahí, una Reina Valera del 60, una Nueva Traducción Viviente,
una Biblia, incluso una Biblia católica, puedes buscar todos los pasajes que yo te voy a nombrar y los vas a encontrar. Vas a cambiar la traducción, simplemente el lenguaje un poco, pero el significado del pasaje sigue siendo el mismo. La verdad bíblica sigue siendo la misma, no cambia, porque la palabra de Dios no cambia. Hoy se busca cambiar la palabra de Dios, por eso hay ciertas versiones que hay que tenerlas con pinza. Bien, pero no vamos a entrar en ese detalle tampoco, no vamos a dañar las susceptibilidades. Pero lo importante es esto, saber esto, que dentro de la misma iglesia están estas diferentes posiciones y posiciones que no son bíblicas. Entonces, como no es bíblico, Dios no lo dice. Dios no puede respaldar aquello que Él no dice. Él respalda solamente lo que está en su palabra, porque de su palabra escrita es su voluntad. ¿Está bien? Es lo que Él ha permitido para que el hombre tenga como guía, incluso para volverse a Él. Aunque hay un permiso, ahora vamos a ver algo que Él hace, una iniciativa, que eso ya lo hablamos en la introducción. Dios tiene una iniciativa. ¿Está bien? Dios tiene una iniciativa con sus hijos antes de llamarlo. O durante el llamado. Pero todo surge a través de su palabra. Su palabra. Que está acá. Libro grandote. Este es grandote, el más chiquito. Así que bien, vamos a hablar de la corrupción total del hombre. Otros utilizan también depravación total del hombre, inhabilitación o inhabilidad del hombre para describir esta verdad. Yo solamente voy a usar corrupción total, porque corrupción total significa prácticamente lo mismo e incluso es mucho más bíblica esta palabra. Pero es solamente algo mío, algo que yo lo tomo así. ¿Bien? Bueno, vamos a ir a Romanos 14:23. No lo vamos a leer completo, pero vamos a tomar la última frase. Pablo está discutiendo, ¿no? Está debatiendo ahí. Y él termina diciendo algo básico, porque está hablando sobre la comida, los alimentos, pero termina diciendo una cosa, una gran verdad de parte de Dios que dice: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué fe? ¿De qué fe estamos hablando acá? La fe de Cristo, la fe que viene de parte de Dios. En la introducción, cuando hablamos, si bien tocamos tanto los dos primeros mandamientos que da Jesús, que son los dos grandes mandamientos, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Después dicen, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos dependen toda la ley, etc. Él resume la ley en estos dos mandamientos. Ahora, estos dos mandamientos son una misma moneda. No puedes separar una cara de la otra. Las dos conforman una sola moneda. ¿Está bien? Estos dos mandamientos debemos de cumplirlo aquellos que decimos que amamos a Dios. Ahora, no podemos amar a Dios si no nos es permitido de alguna forma por Él, porque no hay forma de amar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente y con la fuerza de forma humana, de forma natural. Lo que vamos a ver ahora es la realidad humana del hombre que lo inhabilita para estar en la presencia de Dios. Es por eso que necesita, cuando vimos la introducción, necesita un cambio de corazón. Ahora, el hombre por sí solo no se salva. Esto lo vamos a seguir, ahora lo vamos a desplayar, pero el hombre por sí solo no tiene la capacidad ni de regenerarse, o sea, nacer de nuevo, no tiene la capacidad de cambiar su corazón, no tiene la capacidad de cambiar su mente, ni cambiar su espíritu, ni renovar su alma, no tiene la capacidad, no tiene la capacidad, es creación. Es decir, como en otro pasaje, no lo tengo acá, pero dice, ¿podrá la jarra o el tazo, el tazón, ¿no? El vaso de barro, decirle a su creador, ¿por qué me hiciste así? No tiene dicha capacidad, porque obviamente es el alfarero, es el moldeador, es el que lo moldeó, el que le dio esa forma, el que lo constituyó de esa manera, ¿se entiende? Es el creador. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá? Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que acá encerramos, o vemos la primera gran verdad, que si estamos separados de Dios, si no ha habido una regeneración, todo lo que hagamos, buena virtud que tengamos, todo es pecado. Si no proviene de esa fe, incluso siendo hijos de Dios, si aquello que estamos haciendo
no va acorde a lo que Dios quiere o los estándares que Él dice, ahora los vamos a ver mejor, es pecado, o sea, no es para su gloria, no es para Él, no se resalta en su gloria en sí. Bien, ahora, podemos decir, bueno, que el hombre tiene buenas acciones, hace acción social, hace, yo qué sé, actos de bondad, incluso puede tener una buena familia, ser fiel hasta el final, hasta su fin de sus días con su esposa, en la crianza de sus hijos, tener negocios de forma honesta, pero todo eso no quita absolutamente de que él está separado de Dios. Estamos hablando del hombre natural, estamos hablando de que aquel que todavía no ha sido regenerado por Dios. Toda buena acción que podamos tener, que podamos hacer, no se compara o no podemos alinearlas en relación a Dios. Bien, podemos leer qué dice Jesús en Mateo capítulo 15, versículos 16, salteamos el 17, 18 y 19. Bien, Jesús dice acá, dijo Jesús, también vosotros sois aún sin entendimiento, le dice a los escribas y los fariseos, los religiosos de ese tiempo, dice el 18. Salteamos y vamos al 18, dice. Pero todo lo que sale de la boca, del corazón sale. Esto contamina al hombre. El 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Qué está queriendo decir Jesús acá? Volvemos de vuelta a lo mismo. Necesita un cambio de corazón el hombre. Dice que de ahí mana todo, de ahí del corazón brota todo. O sea, no es de afuera, porque lo que estaba discutiendo con los fariseos y con los escribas viene justamente de la mano. O sea, ellos estaban contendiendo con Jesús por el hecho de cosas que ellos veían, visibles, tanto en Jesús como en los apóstoles, ¿bien? Los discípulos en su momento. Entonces, ¿qué es lo que ven? Por eso le juzgan y le prejuzgan a Jesús. Pero él dice, lo que ustedes ven, no es eso lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Dice que de su corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, 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 etcétera. Podemos seguir. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? El hombre, cuando hablamos de corrupción total del hombre, no estamos hablando de todo lo malo que él podría hacer. En realidad estamos hablando de todo lo que podría llegar a hacer. ¿Está bien? Hay cosas buenas que el hombre hace. Hay buenas acciones, como decíamos un rato, toda la buena obra de caridad, o incluso, yo que sé, tener una buena familia, etc. Hablamos de hombre, como cuando decimos la humanidad, hablamos de hombre y mujer. Así lo describe la Biblia, hombre y mujer. Simplemente nombra hombre, encerrando todo. Bien, pero el hecho es que yo puse acá, tal manifestaciones externas de buenas acciones a la luz de la revelación de Dios no es justicia en relación a Él. O sea, todo lo que podamos hacer externamente, eso no justifica que nosotros tengamos relación con Dios. No justifica. Lo habíamos visto anteriormente. Yo para amar a Dios necesito estar delante de Él conforme a lo que Él me pide. Él me habla de una santidad, me habla de un corazón apartado, circuncidado para Él. Entonces, si me está hablando de eso, yo no lo tengo. No lo tengo porque a raíz del pecado original, que es lo que vemos en Génesis, que el hombre lo que busca en realidad, no estamos hablando específicamente cuando muerde la manzana, sino lo que está haciendo cuando la serpiente le dice que si come de ese árbol, con que Dios ha dicho, ya la palabra, con que Dios ha dicho, está haciendo dudar. Y después dice, ¿sabe Dios que cuando ustedes coman de ese fruto, cuando coman de ese árbol, serán abiertos sus ojos y serán iguales que Dios? Entonces, volvemos a vuelta a lo mismo. O sea, el pecado original es eso, la desobediencia a Dios, pero ¿en busca de qué? En busca de independencia de Dios y ser iguales a Dios. O sea, yo dirijo mi camino, yo hago lo que yo quiero. Ahora, volvamos para acá y decimos, bueno, ¿qué es lo que sucede? Nuestro problema pasa porque tenemos, humanamente hablando,
o naturalmente hablando, tenemos una visión distorsionada de nosotros mismos. Podemos decir una cosa, nosotros minimizamos nuestro pecado. Eso es una cosa, minimizamos nuestro pecado. O sea, si pecamos, que nadie se entere, que nadie sepa. No, yo pequé, pero no, que quede ahí. Eso no lo vamos a tener en cuenta. En el currículo no lo vamos a poner. 2. Exaltamos nuestras propias acciones o las que nos favorecen. Muchas veces decimos, no, porque yo apoyo a fulano, no, porque esto, vamos a hacer esto, vamos a encauzar aquello, pero ¿cuál es el hecho? Hay algo atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre estamos viendo nuestro egoísmo. Ese es el corazón pecaminoso, de donde surge todos esos males. Siempre estamos buscando minimizar nuestro pecado, pero exacerbar nuestras acciones, no que nos vean, que nos admiren por lo que hacemos, por esto, por aquello, por lo otro. Apoyamos a fulano y acá estoy yo, sí, apoyando a mengano. Bueno, ¿por qué? Porque primeramente hay un pecado, hay una doble intención en lo que estamos haciendo. Si miramos Isaías con respecto a este tema, Isaías 64, del 6, versículos 6 y 7. ¿Qué dice Isaías? O más bien, ¿qué dice Dios a través del libro de Isaías sobre nuestras buenas acciones? Sobre todas esas buenas cosas que nosotros creemos que son buenas, que hacemos, para nosotros está bien. Dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, o sea, como pañal sucio. Esas son nuestras justicias, nuestras buenas acciones, nuestros hechos. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, somos arrastrados por nuestros males, por nuestras maldades. Dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. O sea, cuando nos levantamos, ya desde que nos levantamos pecando, nos levantamos con pensamientos que no van de la mano de lo que Dios le agrada. Dice, por los cuales escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. O sea que nos despojó. Ahora después vamos a ver Romanos y el apóstol Pablo hace justamente lo mismo, trae esta misma revelación, pero no haciendo hincapié sobre este pasaje, sino afirmando esta verdad. Y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Pero lo importante, todos nosotros somos como suciedad. Todas nuestras justicias, todas nuestras buenas acciones, todo lo que a nosotros nos parece que es justo, que está bueno, que es bueno, es como trapo de inmundicia, dice el Señor, como un pañal sucio. Así somos delante de Él. Todas esas buenas acciones son así delante de Él. ¿Será Dios injusto? Tendremos que mirar otros videos después para tocar ese tema. Pero su palabra dice que Dios no es injusto, sino al contrario, que Dios es injusto, que Dios es justo, que Dios es justo, justamente. Así que, para que nuestras acciones, vamos a suponer que nosotros seguimos insistiendo con que nuestras acciones deben ser reconocidas por Dios, hay dos requisitos, vamos a desglosarlo acá mejor, hay dos requisitos por los cuales nuestras acciones entran en la presencia de Dios o deberían ser reconocidas por la presencia de Dios. Dice, deben ser realizados bajo los estándares de Dios exclusivamente. Y acá lo que hacemos es, tomamos la palabra de Dios, su Biblia, porque, ¿qué es lo que entendemos de este punto? Es la revelación de la palabra lo que a mí me dice cuáles son los estándares de Dios. Si yo no entiendo desde la palabra cuáles son los estándares de Dios y me guío solamente por lo que me dicen, entonces yo me estoy distrayendo con otro evangelio que no es el evangelio. Me estoy distrayendo con movimientos, con propósitos, con cosas que no vienen de la palabra de Dios. Entonces yo no estoy conociendo los estándares de Dios. Así que deben ser realizados las acciones que hagamos bajo los estándares de Dios exclusivamente. 2. Deben ser exclusivamente para su gloria. Para la gloria de Dios, no la nuestra. Para la gloria de Dios, no para nosotros. Cuando nosotros somos renacidos en Él, entendemos que todo surge y es para su gloria. La salvación del hombre no es en favor del hombre, es en favor de su gloria. Bueno, antes que alguno me pegue, después tiene que seguir mirando los otros videos
porque no vamos a tocar específicamente este tema, aunque vamos a hacer resaltar esto. Siempre vamos a resaltar esto. Todo es exclusivamente para la gloria y el poder y la majestad del soberano Dios. El único. Jesús dice en Mateo 5:16, para los que tienen alguna duda sobre este temilla, dice el 16: así alumbre, una vez convertidos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Los únicos que pueden hacer alumbrar la presencia, el poder de Dios sobre la tierra son sus hijos. Son quienes han sido convertidos. ¿Por qué? Porque sobre ellos reposa el Espíritu de verdad. Sobre ellos reposa el Espíritu Santo en su interior. Ha hecho templo ahí. Bien. Así que Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Pero qué dice después? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. No que te glorifiquen a vos. Que te glorifiquen a vos, que me glorifiquen a mí. Que glorifiquen al Padre. Que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así dice. O sea, mis buenas obras no son para ganarme la gloria, para que todos me den besito y me aplaudan. No. Es para la gloria de Él. Porque todos somos pecadores. Porque todos hemos pecado contra Dios. Pero seguimos por acá. Dice: podemos comprender estos dos requisitos que surgen como consecuencia ¿de qué? De amar a Dios. Surge como consecuencia del amor a Dios. Estos dos requisitos. O sea, el amar a Dios. Ahora, si vamos a Ezequiel, que este pasaje lo nombré, pero no lo leí en el video anterior, dice 36. Ezequiel, el libro de Ezequiel, 36, 26 al 27, dos versículos, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu, Espíritu Santo, está con mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos, mis estándares, y guardéis mis preceptos. O sea, no solo lo vamos a andar por esa voluntad de Dios, por esos estatutos, sino que los vamos a atesorar, los vamos a guardar. Y los pongáis por obra. Recién ahí los ponemos por obra. Recién ahí es la acción. Primero, para que andéis sobre mis estatutos. Segundo, para que los guardéis. Y tercero, para que los pongáis por obra. Ahora, la iniciativa, ¿quién la toma acá? Vamos a remarcar de vuelta esto. ¿Quién la toma acá, la iniciativa? ¿Es el hombre que se autorregenera? ¿Es el hombre que decide salvarse a sí mismo? No, es el Padre. Es el Padre, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Para hacer un pequeño paréntesis, y entendemos lo siguiente. Dentro de las ramas estas que yo hablaba, estas dos ramas que crecen, que han crecido dentro del cristianismo, en general dentro de la iglesia, una favorece al hombre y le da toda la gloria. O sea, tienes que hacer esto porque Dios te ha puesto el poder en tu interior y lo vas a hacer, y esto y lo otro, y vas a hacer aquello y vas a ir allá. Bien, vamos a hacer montones de cosas para la gloria de Dios si Dios lo permite, pero todo pasa por si Él lo quiere. Todo pasa por su voluntad, no por lo que a mí, exacerbarme a mí como gran cosa. Yo no me puedo agrandar de nada porque todo lo que Dios me ha dado ha sido por pura misericordia. Por eso de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. O sea, de gracia es regalo, misericordia. No hay nada en lo que yo me pueda agrandar, no hay nada en lo que yo me pueda auto-exaltarme a mí mismo. No. Dice: os daré y pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Él lo va a hacer, no nosotros. Él pone el Espíritu Santo dentro de nuestro interior, no nosotros. Bien. Miremos ahora. Ahora sí vamos a empezar a tocar Romanos. Si leemos Romanos vamos a entender un montón de estas cosas. Vamos a tener revelación de parte de Dios si Él nos los permite. Y vamos a poder comprender mucho mejor todo este tema del hombre. En varias partes de la Biblia se habla de la palabra carne. Bien. Pero vamos a ver lo que significa específicamente palabra carne en cuanto a la humanidad, en cuanto al hombre, porque en realidad ahí es el punto, ese es el punto de la Biblia siempre que habla de carne. La palabra carne
habla específicamente de esto, justamente que el hombre está separado de la gracia de Dios. Separado de la gracia de Dios. Si leemos Romanos 8, del 7 al 8, dice, el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad, ¿contra quién? Contra Dios. Porque no se sujetan a la ley, a los estatutos, a la palabra de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. El 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. O sea, si no ha habido una regeneración de parte de Dios a nuestra vida, si no hemos escuchado el llamado de Dios para nuestra vida, y ha habido una regeneración, un nuevo nacimiento, estamos bajo la carne. No estamos bajo la gracia de Dios. No estamos sumergidos o sujetados bajo el Espíritu de Dios. Estamos simplemente esclavos de la carne. Porque ahora después más adelante vamos a ver que justamente eso, esclavos de la carne. Dice, la mente puesta en la carne es literalmente la mente de la carne. Si leemos Romanos 8:9, el 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Estos son los que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida, ellos que han sido regenerados. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora, ¿ve? Si es que el Espíritu de Dios mora, hace cabida, hace templo, casita adentro, mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Literalmente dice Pablo, no es de él. No es de él. Así que seguimos con una mente reprobada para Dios. Seguimos siendo hombres naturales, hombres carnales. Dice, así que el hombre natural no tiene la mentalidad sujeta a Dios ni tampoco puede. Bien, esto es lo que puse yo acá. Si leemos Efesios, vamos a ir tirando pasaje. Gracias, gloria a Dios por la palabra. Efesios 2, versículo 1 y 2 dice que todos nosotros, yo voy a leer una paráfrasis que hice acá, todos nosotros los cristianos, los que han nacido de nuevo, obviamente los cristianos, en otro tiempo estuvimos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Estábamos en la condición de muertos porque éramos incapaces de tener vida espiritual en Dios. Vida espiritual en Dios. ¿Qué es lo que vemos acá? Yo hago una paráfrasis solamente de lo que dice Efesios 1 y 2. Si lo podés leer, mejor, seguramente va a aparecer en pantalla. Pero aquellos cristianos, aquellos nacidos de nuevo, dice Pablo en Efesios, que estábamos muertos en su momento, cuando éramos hombres naturales, estábamos muertos ¿qué? En nuestras transgresiones, en nuestros pecados. Estábamos en una condición de muerto. Teníamos vida, teníamos vida física. Todos tienen vida física, todos tenemos vida física. Este cuerpo tiene vida física porque Dios ha permitido así. Pero delante de Dios tenemos un corazón de piedra. Eso es lo que dice Efesios 4:18 y eso es lo que dice Ezequiel 36:26. Nuestros corazones estaban ciegos e incapaces de ver la gloria en Cristo. Eso lo dice 2 de Corintios 4, del 4 al 6. Amén. Bien, entonces entendemos que podemos tener vida física como tenemos todo. Obviamente hemos nacido. Dios ha permitido que nazcamos en un tiempo y cuando fuere tiempo muéramos. Bien, en este tramo que Él ha permitido, obviamente todo es para manifestarse, para que nosotros volvamos a Él, aquellos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahí entraría la palabra predestinación, pero ese es otro tema para después. Ahora lo que entendemos acá es que si bien tenemos vida física, nuestros corazones son de piedra delante de Él. Como habíamos dicho hace un rato, nuestros corazones están ciegos e incapaces de ver la gloria de Dios. Ahora, fuera de la gracia de Dios no hay deleite, no hay sumisión a la santidad ni a la autoridad de Dios. Así que cuando hablamos de que podemos acercarnos a Dios, eso es una absoluta mentira que se la decimos a los demás, pero nos decimos principalmente a nosotros mismos. Porque la corrupción es total en el hombre. No hay un punto que decimos sí acá y puede ser allá. No. Es absolutamente total.
Bien, de principio a fin. Pero, vamos a este punto. Sigo con los pero. Para ir separando, que no se nos haga un entreviero. Esa es la pura realidad. A ver, la corrupción es total en el nombre. Que él no haga todo lo que podría hacer, todo el mal que podría hacer es una cosa. Obviamente hay muchas personas que no matan, no asesinan, que viven una vida medianamente tranquila, pero aún así están apartados de Dios. Sus hechos, sus pensamientos, todo lo que en ellos hay, no está conforme a lo que Dios le agrada. A por más buenas obras que haga, por más buenas cosas que esa persona pueda hacer, por más bondad que nosotros podamos ver en esas personas, estamos hablando de que delante de Dios no hay relación. Esa persona no tiene relación, porque está estipulado así, o sea, no es algo que nosotros podemos modificar a nuestro antojo, porque no depende de nosotros, depende del Creador. Debemos de entender esto así. Obviamente no todos van a comprender esto, pero esto es lo que dice la Biblia, lo que dice tu Biblia. Si te llamas cristiano, si decís que sos cristiano, esto está en la Biblia, no lo digo yo. El hombre solo le atribuye poder a aquello que sobreexalta o le da poder o le da dominio solamente a eso. O sea, lo que exacerba su egocéntricamente, su mente egocéntrica, su mente carnal. Es a eso solamente lo que el hombre natural le da importancia, y solamente eso es lo que el hombre natural le da poder. Capítulo 1, desde donde comienza Romanos, versículos. Vamos a leer 4 versículos, o 5 versículos, del 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, esto es el 21, pues habiendo conocido a Dios, dice acá la palabra, no le glorificaron como a Dios, ¿ve? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Los hombres, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, o sea, de algo que se deshace. Las estatuas que vemos por ahí dando vuelta, las estampitas, las imágenes, dice, imágenes de hombre corruptibles, de ave, de peces, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia ¿de qué? De las concupiscencias de sus corazones. Volvemos otra vez, corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué estamos hablando? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, del versículo 21 al 25. Bien, esto se repite en el Antiguo Pacto, esto se repite a través de la historia del hombre. Lo que está hablando acá es el corazón del hombre, todos sus hechos. No está diciendo justamente en ese tiempo preciso, está hablando de todos acá. Está hablando de la creación, del hombre como creación. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron la gloria a Él, no le reconocieron a Él, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, en sus pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cayó en corrupción, está corrompido, profesando ser sabios, ¿ve? Se hicieron necios. Aún hoy, lo que vemos en lo que son los ateos y aquellos que dicen que son científicos y demás, no estamos hablando mal de los científicos. Hay montones de científicos que dicen que existe un creador, afirman que hay un creador. Tal vez no reconocen al Dios de la Biblia, pero dicen que hay un creador. Pero hay una notable cantidad de gente que se llama ateo que dice que no existe Dios, aun cuando ven la majestad de Dios en la naturaleza, cuando ven el diseño inteligente que hay a través incluso de este cuerpo de muerte. Lo niegan a Dios, lo niegan, no le dan gracias. Dice, se profanando ser sabios, o sea, diciendo que son sabios, se hicieron necios en realidad y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. O sea, prefirieron alabar y glorificar una estatua porque saben que la estatua la pueden hacer no solamente un semidios o alguna cosita ya cual pedirle, sino que como es
simplemente un aparatito, una cosita que está ahí, una imagen. Lo único que hacen es replicarle y pedirle y dame y servime, y se transforma simplemente ese semidios, eso algo inventado por el hombre, en su sirviente. Entonces el hombre pasa a ser y cuando las cosas le van a mal al hombre, la culpa la tiene eso. Eso es lo que está simplificando acá. También dice el 24, por lo cual Dios los entregó. Importante resaltar esta parte. Por lo cual Dios los entregó. ¿Querés eso? Los entregó, los dejó a la inmundicia y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice honrando y dando culto a las criaturas, a cosas hechas por Dios antes que al mismo Creador. Jesús enfatiza esto y muestra que el hombre puede ser muy religioso, muy humanista, muy filántropo, cosas que hoy se están viendo mucho en la iglesia actual. Dice acciones que desde afuera parecen buenas, santas, pero que remarcan que son acciones buenas, de alguna forma, entre comillas, vamos a ponerlo así, vacías delante de Dios. Dios no las reconoce. Dice que son trapos de inmundicia, que hemos leído hace un rato en Isaías. Así que cuando leemos acá en Lucas, ahora vamos a Lucas, capítulo 18, versículo 19 al 14, habla Jesús y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola. Jesús reconoció a estas personas, dice que se confiaban a sí mismos como justos, como buenos. Yo soy bueno, yo hago cosas buenas. ¿Cómo puede ser? Yo hago cosas buenas, yo doy, hago esto, aquello, lo otro. ¿Cómo puede ser? Bueno, y se confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a otros, dice por acá también. Dijo también esta parábola para ellos, pero para todos, dice Jesús. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Eran religiosos, vamos a ponerlo de esa manera. Dice, uno era fariseo y el otro era publicano. Palabra de este pasaje conocido. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, asesinos, bueno, lo agrego acá yo, adúlteros, ni aún como este publicano. Reconocía el que estaba ahí, incluso lo estaba juzgando mientras oraba. Fíjate vos, ¿no? El 12, ayuno 2 veces a la semana, chao. Doy diezmo de todo lo que pago, de todo lo que gano, doy diezmo de todo lo que gano. Y el 13 dice, más el publicano, estando lejos de este, no escuchaba posiblemente lo que estaba diciendo el fariseo, dice, no quería ni aún alzar los ojos el publicano al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Se reconocía. Dice el 14, os digo que éste descendió a su casa, o sea, se fue a su casa justificado antes que el otro, que el fariseo, a pesar de todas las buenas acciones que hace. Dice, porque cualquiera que se enaltece, que le quita la gloria a Dios, que se enaltece, que se cree que del todo me emana y sale de él, que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, ese será enaltecido. Pero el que se humilla es porque sabe esto. Dios, sé propicio a mí, pecador. Se reconoce pecador. Sabe su identidad delante de Dios. Ese es el hecho. El publicano sabía cómo estaba delante de Dios. Reconocía sus errores, reconocía su naturaleza. El fariseo no, el fariseo sobreexacerbaba todas sus buenas obras, todo lo que él hacía. No hacemos eso vos y yo a veces. No dejamos de lado, como habíamos dicho, nuestros pecados ocultos ahí y no exacerbamos nuestras buenas obras, todo lo hermoso que hacemos. Que nos aplauda. Oh, impresionante. Dios te bendiga, hermano. Pero ¿cómo estamos delante de Dios? Porque ese es el punto. Esta verdad habla de eso, del corazón, de la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre. Bien, Jesús deja en claro su posición, entonces, podemos decir. Porque Él da esta parábola exclusivamente con este significado. O sea,
todo lo hermoso o lo religioso que podamos hacer delante de Dios queda desnudo, porque si nuestro corazón no está alineado con su corazón, es imposible que podamos agradarle por más buenas obras que podamos hacer. Algo que podemos resaltar: cuando nacemos de nuevo, renace, o Él cambia de raíz ese corazón. Eso solo puede hacer el Creador, glorioso, impresionante. Eso lo hace solamente Él. Cambia el corazón de piedra y pone un corazón de carne, conforme a su voluntad, conforme a su presencia, conforme a lo que a Él le agrada, para que nuestro corazón, para que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra alma, todo llore lo que Él llora y ame lo que Él ama. Impresionante. Romanos, vamos a Romanos y ya vamos a ir terminando porque si no se va muy largo esto. Dice Romanos capítulo 3, esto ya lo hemos leído en el video anterior, capítulo 3, versículo 10 al 12 y saltamos al 18. Dice: como está escrito, dice Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay justo. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, fíjense lo que dice el 12, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es lo que dice Pablo acá? Lo que reafirmamos en la introducción a este tema, en el video anterior. No hay justo ni un uno. Somos mentirosos si decimos que somos justos delante de Dios. No hay quien busque a Dios, es mentira. No existe quien busque a Dios fuera de alguien regenerado por Él. Incluso a quien hemos sido regenerados por Dios, quien hemos adquirido esta gracia, pura gracia de Dios, y el Espíritu Santo había morado en nosotros, no la hemos buscado nosotros. Porque incluso Pablo lo dice, no hay quien busque a Dios. Toda nuestra buena intención para con Dios no sirve. Solamente Dios ha sido quien tomó la iniciativa, para que podamos escuchar su llamado. Es por eso que estamos en la tierra, para tener un encuentro con el Señor, para escuchar su llamado. Dios permite que escuchemos el llamado de Él, pero primero Él, ¿qué tiene que hacer? Tomar la iniciativa. Si no, todos podrían venir al Señor. Esto lo vemos muy seguido cuando, hay campañas evangélicas, hay un llamado, ahí uno, allá otro, pero resulta que simplemente han sido emociones para muchos, no hubo un renacer, y simplemente, sí, yo acepto a Cristo, pero no hubo un llamado genuino de Dios, hubo un movimiento, algo emocional, que los movió a decir eso. Quien escucha el verdadero llamado de Dios es regenerado en su corazón. Dios toma la iniciativa sobre esa persona, sobre ese hijo. Toma la iniciativa y permite que escuche el llamado y haya una regeneración, cambio de ese corazón de piedra por un corazón de carne. Dios pone su espíritu, un espíritu nuevo, y renueva la mente, porque entonces entendemos a partir de lo que leímos hace un rato, no hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios, todos, esta es la palabra contundente, todos se desviaron, ¿no? Y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, no hay ninguno, o sea, toda buena obra que yo puedo hacer va por el piso, porque delante de Dios no es porque no va acorde, porque no tenemos un corazón como Él quiere para recibir esas buenas acciones. Todas las acciones que surgen de un corazón carnal, natural, o sea, un corazón de piedra, todo surge desde el pecado. Hay una doble intención, hay un doble pensamiento, siempre es así. No lo queremos reconocer, pero es así. Dios lo dice, es así. Entonces entendemos una cosa, el hombre natural tiene un corazón de piedra, según Ezequiel 11:19 si lo quieren buscar, una mente entenebrecida, segunda de Corintios 4:4, capítulo 4, versículo 4, también lo habíamos leído en Romanos, que tenemos razonamientos envanecidos y un necio corazón, un corazón entenebrecido, dice acá.
también va de la mano, y una voluntad esclavizada. ¿Esclavizada a qué? Al pecado. Esto está en 2 de Timoteo 2, 25-26, pero esto también lo vemos acá. O sea, cuando hablamos de libre voluntad o libre albedrío, en realidad no existe. ¿Por qué no existe? Porque el hombre está esclavizado al pecado. Entonces, toda buena acción que haga, eso lo habíamos leído en Romanos, hoy, 14:23, que dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así que toda libre voluntad que yo creo que tengo para decidir o para elegir, siempre proviene desde el pecado. Mi esclavitud está en el pecado. De ahí emana todo. Mis decisiones, esa libre voluntad, libre albedrío, bien, está esclavizado al pecado. Por eso es que Cristo debe de venir a morar a nosotros. Por eso es que debemos reconocer el sacrificio de Cristo. Para que por medio de la gracia salvadora de Él, nosotros seamos libres de esa esclavitud. Una esclavitud que no la reconocemos. Nosotros creemos que somos libres, pero somos necios en realidad. Porque ese es el pecado inicial, ese es el pecado de origen. Yo me quiero hacer independiente de Dios. Yo elijo hacer esto, aquello y lo otro. Bueno, estás desobedeciendo a Dios. Y sí, pero yo hago esto porque yo quiero. Bueno, listo, estás desobedeciendo a Dios. Ese es el principio y el fin. Estás desobedeciendo a Dios. Entonces, ¿qué somos? Si miramos Efesios 2.3, esto es hablando, por ejemplo, de los creyentes, dice Pablo, dice en Efesios 2.3, que creo que lo leímos hoy también, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿ve? Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos iguales que los demás. ¿Qué teníamos? ¿Cómo estaba nuestra voluntad? En la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Si miramos en 1 de Juan 3.1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, una vez que hemos sido regenerados, llamados por Él, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Con cuánto amor, no? Para que seamos, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Bien, entonces lo que entendemos acá, si volvemos a Efesios 2.3, es que somos hijos de ira hasta que no aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Somos hijos de ira hasta que no renacemos, no nacemos de nuevo. Somos hijos de la ira de Dios, porque estamos en desobediencia con Dios. Dios le da la oportunidad al hombre de arrepentirse. Eso sucede por la fe, sucede por reconocer a Dios. Dios sentencia al hombre, es por eso que hay un juicio. Acá vamos a tirar varias cosas abajo. Por ejemplo, es una mentira decir que todos vamos con Dios. Es una mentira. Esto después lo vamos a ver más adelante en otro video que trata justamente esta verdad. Pero es una mentira. Pero hay un juicio. Justamente hay un juicio. Y es por eso que Dios está llamando para que nos arrepintamos. Para que nos aferremos a la gracia salvadora de Cristo. Su sacrificio. Él es la propiciación. Él es el autor de la fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. No por métodos. No por ideas. No por motivaciones extrañas. No, por la palabra de Dios. Nos cuesta comprender que el poder de Dios descansa en su palabra. Lo que vemos acá es simplemente un libro. Pero sí es un libro. Pero cuando el Espíritu Santo toma nuestra vida, vemos lo espiritual de este libro. Entendemos lo espiritual de este libro. Mientras tanto tenemos un corazón de piedra. Mientras tanto estamos ajenos de la gloria de Dios. En cuanto al juicio, podemos leer varios pasajes, van a aparecer en pantalla seguramente. 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 9, Mateo 5, 29-30, Apocalipsis 14, del 9 al 11, y otros pasajes más. Bien, para ir finalizando esto, lo que podemos dejar en claro es que
La corrupción es total en el hombre. No hay nada bueno en el hombre. Es un mito que el hombre busque a Dios. Dice que, desde que habíamos leído hace un rato en Romanos, que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay justo ni a uno. Nadie. Absolutamente nadie. Ahora, lo que entendemos de parte de Dios es que debe de haber un cambio de corazón, un cambio de espíritu, una renovación de la mente. Sobre esas bases, mi alma ama y llora lo que Dios ama y llora. Es solamente ahí. Eso es nacer de nuevo. Ese nacimiento de nuevo no viene por mí. El hombre, creación, criatura, no tiene esa capacidad para regenerarse a sí mismo. Solo Dios. Punto número 2. Podemos resaltar lo siguiente. Dios salva al hombre, no porque Él se lo merezca, sino porque es puro afecto de su voluntad. Porque es misericordia de Él. Y no ocurre por el hombre, porque como el hombre no se lo merece, no ocurre por él. No es que Dios está obligado a salvar a todos. ¿No? No es así. Bíblicamente no es así. Me voy a adelantar con un pasaje, pero lo pueden buscar, va a aparecer seguramente en pantalla, que dice que Jesús vino para los suyos, los que el Padre le había dado. Así que son esos los regenerados, son esos los que tienen un nuevo nacimiento de parte de Dios y pueden comprender la palabra, pueden comprender esta realidad. Posiblemente, si estás viendo este video, te estás enojando conmigo. Yo te invito a que busques en tu Biblia, o simplemente puedes, si tienes un dispositivo digital como la computadora, un teléfono, puedes buscar en internet. Tienes una Biblia virtual y puedes buscar todos estos pasajes libremente. Que Dios traiga revelación a tu vida, que Dios traiga el discernimiento necesario, pero principalmente acepta a Cristo en tu vida. Él es la expiación justa por nuestros pecados, por lo que nosotros no podemos hacer. Todo es para la gloria de Dios, no para nosotros, ni para el hombre. El hombre no se merece nada. Dios te bendiga mucho. Espero que todo esto te haya sido de bendición. Dios te bendiga mucho y que nos podamos ver en la próxima. Dios te bendiga. Les amamos. Saludos como siempre a nuestros amados pastores, toda la congregación que nos ve por allí. Dios bendiga a todos los adolescentes. Abrazos grandotes para toda la ITEC y para todo el grupo de preadolescentes, creatividad juvenil. Les mandamos, les amamos mucho. Dios bendiga grandemente sus vidas. Chau, chau.